SD está presentando La Pepa. Información relevante y precisa para la toma de decisiones. Bueno, ayer hemos sentido otro temblor más. Ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de temblores que se han registrado aquí en Chimbote solamente en este año, pero sí son varios sacudones. El de ayer ha sido bastante fuertecito. 4.8 de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú. El epicentro nuevamente se ha registrado en el mar a 45 kilómetros de profundidad. Se puede decir que ha sido un movimiento de tierra bastante superficial. A 50 kilómetros al sur de Chimbote, o sea, bastante cerquita de nuestra jurisdicción. Y traemos esto a colación porque hace poquito, nada más, el 31 de mayo, hemos recordado un año más del terrible terremoto de 1970, que dejó miles de personas fallecidas, miles de personas desaparecidas, heridas, una gran cantidad de viviendas colapsadas, en fin, daños a la infraestructura y otros más. Yo me pregunto si estos temblores que se sienten son en realidad la canalización de energía que se va desfogando de modo tal que esto evita en un futuro que se produzca algún gran terremoto o no se libera ningún tipo de energía y por lo tanto seguimos manteniendo este silencio sísmico hasta la fecha desde 1970. Y otra cosa más, que ya hemos planteado justo el 31 de mayo cuando recordábamos el infausto terremoto. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Estamos construyendo viviendas más seguras? ¿Nuestra infraestructura en general es más segura que antes o no? Está aquí en la cabina de la radio el ingeniero Manuel Hermosa Conde. Él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Pedro y en su momento él fue miembro de la Comisión Evaluadora de Daños del Terremoto del 70, esta comisión que se conformó y que encabezó el reconocido sismólogo Julio Kuroiwa. Nuestro invitado, decano de la Facultad de Ingeniería, está abocado precisamente a temas de desastres, es especialista en mecánica de suelo, geología, y precisamente su maestro ha sido o es Julio Kuroiwa. Ingeniero Hermosa, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí en la radio. Te agradezco, muy buenos días, sobre todo en tu programa La Pepa, que toma temas muy interesantes a tu suposición. Ingeniero Hermosa, ayer había otro temblor, hemos tenido temblores consecutivos este año, ya he perdido la cuenta, como lo decía, pero los temblores que se producen y que son, digamos, de una frecuencia, una intensidad no tan fuerte, de modo tal que no hay daños materiales, liberan energía, significa que hay una liberación de energía y por lo tanto eso debería de alguna forma generarnos un cierto alivio ¿o no? Mira, es muy importante tener un previo conocimiento. Nosotros estamos en lo que se llama el Circunpacífico, donde ocurren casi el 85% de los grandes terremotos del mundo, donde hay una gran falla, unos encuentros de placas que hasta ahora no se puede saber en qué instantes se mueven y generan energía. En el caso específico de América Latina tenemos la costa de Ecuador, Perú y Chile, donde está la falla y la placa de Nazca. La placa de Nazca es una placa que se introduce por debajo de nuestra costa y trata de desplazar a la placa que es continental, la nuestra. Entonces, esta situación genera, ¿qué cosa? Liberación de energía. Estos roces de placas a grandes profundidades, cientos de kilómetros de espesor, te imaginas la gran energía que bota cuando rozan. Uh-huh. Se habla de que todo el año estas placas se están desplazando unos 10-12 centímetros de forma lenta, lógicamente van liberando poco a poco energía. Pero lo que no sabemos es que en qué instante esa placa se desplaza de forma rápida y origina una liberación de energía tremenda que genera el terremoto. Entonces, toda la costa nuestra de América del Sur está sujeta a formación de energía. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, el año 1970 en Chimbote hubo un terremoto entre Casma y Chimbote, el grado 7.5, liberó una gran cantidad de energía. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a medida que han pasado los años, hay pequeños temblores, no terremotos, temblores de 4.5, 4.8 como el que ha habido. Indudablemente están liberando cierta pequeñez de energía, no es la gran cantidad como debía serla. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya son 47 años que hemos celebrado, que tenemos ya acumulación de energía. ¿Que en algún momento se va a liberar? No, entonces, y también quiero hacer una aclaración. Los terremotos no se pueden anunciar ni se pueden indicar dónde va a ser. Ya sabemos el origen de los terremotos, liberación de energía y movimiento de las placas. Pero no sabemos en qué lugar se puede presentar, puede ser en Ecuador, puede ser en Perú, puede ser en Chile. Pero ya hay mucha observación,
de que últimamente los grandes terremotos que se están presentando como Chile, sobre todo, y la parte del sur de Perú, llámese Arequipa, Moquegua, Pisco, por ejemplo, ya hay bastante liberación de energía. Y los sismólogos peruanos, justo el Instituto Geofísico, lleva un control permanente de eso y hace una serie de estudios que hacia el norte, por ejemplo, en la costa entre Ancas y un poco Trujillo, aparece lógicamente el epicentro del terremoto en los años 70 y pequeños puntitos de liberación de energía, pero la mancha tampoco blanca. En cambio, usted va a Lima, en Lima sí hay bastante movimiento y hay placas, que también están esperando, hay también liberación de energía muy grande. Entonces, hay un temor. No podemos decir que va a haber un terremoto en Chimbote, pero estamos dentro de las probabilidades. Ahora, yo te digo eso dentro de las probabilidades, ¿por qué? Porque no lo podemos decir dónde, cuándo y cómo se presenta un terremoto, pero somos conscientes que se puede presentar, y para lo cual nos tenemos que preparar. Oiga, señor, en Japón hay terremotos constantemente de 7.8 hasta de 8 y muere uno o dos. Y si muere ese uno o dos en un edificio, le meten juicio al edificio porque murió ese señor. El caso de Chile, el año 2010, terremoto 9.5, no llegaron a morir ni 500 personas y más por el tsunami. Y el mismo año, casi por el mismo mes, terremoto en Haití, mueren 300.000 personas. ¿Por qué? Porque Chile después del terremoto de Aconcagua de 1960, que hubo doble terremoto en un instante, que fue la gran desgracia que tuvo Chile, de ahí empezó a cambiar la situación sísmica en Chile. Nosotros también estamos jugando con el 70. Y entonces se están haciendo una serie de acciones para bajar lo que puede significar muertes y destrucción. O sea, la vulnerabilidad que llamamos nosotros puede ser controlada. Y le repito ahora si me permite, hay una fórmula. Riesgo más vulnerabilidad, riesgo más vulnerabilidad, pero ya no. Fenómeno natural más vulnerabilidad es riesgo. Yo no puedo manejar el fenómeno natural, es una cosa natural de la Tierra, hay terremotos, hay huaicos, hay aluviones, pero sí puedo manejar la vulnerabilidad. Es decir, si yo construyo mi edificio de 5 o 6 pisos y aplico normas sismorresistentes, la suma me va a restar y va a salir que el riesgo baja. Como el caso de los desastres de fenómeno del Niño. Si yo, por ejemplo, tengo un río que hace 20 años trajo una cantidad de agua muy bonito y destruyó a muchas viviendas ahí, y después queda una planicie muy bonito, pasa 10, 15 años, el municipio crea los asentamientos humanos en una zona bonita, mañana pasado el río se acuerda que tiene que nuevamente volver a su sitio, ¿qué genera? El desastre natural. Entonces, ¿quién genera el desastre natural? Es el hombre. O sea, si yo respeto a la naturaleza, por eso mi maestro Julio Corodieva, hay que saber convivir con la naturaleza. Si yo en ese río que gané tierra hago sembrío, parques o zonas de pocas viviendas, no va a haber muerte. Si hago mi edificio aplicando normas, hasta después de 8 o 10 pisos, se romperán los vidrios, las paredes que no son importantes, pero se mantiene el edificio y salvo vidas. Eso nos lleva, ingeniero, a preguntarnos lo que yo había dicho al comienzo, ¿no? Hemos aprendido la lección, que es una pregunta que es repetitiva, ¿no? Porque aquí en Chimbote, claro, está este silencio sísmico, no sabemos qué va a pasar, si es que, ojalá que no ocurra, ¿no? Pero si es que ocurriera un terremoto como el de 1970 de 7.8 grados, ¿qué pasaría? No, estamos aprendiendo porque yo que estoy un poco metido mucho con Geocurría, que está el día 31 estuvimos reunidos en Lima, ya se está hablando pues de cambio climático. O sea, la Tierra está sufriendo grandes cambios climáticos que está originando que ya los desastres naturales ya no son pequeños, son grandes. Imagínate que el terremoto del 70 en nuestro, que murieron 72.000 personas con 22.000 en Yungay y 150.000 heridos con grado 7.5, ahora ya eso no existe, ahora son 8 o 9 grados. Y un ejemplo bien clarito que me permite decírtelo. Si yo tengo un terremoto de escala Richter de grado 6 versus un terremoto de grado 7 en la escala Richter, es 30 veces más poderoso el de 7 al de 6 en energía. Y si el terremoto es de 6 y es de ya no de 7 sino de 8, es 30 por 30, 1000 veces más poderoso. Es por eso que cuando yo digo el temblor ha sido 4.8, caramba, es regular energía. Pero si yo digo el terremoto ha sido 5, puta, será 200 veces más de energía liberada mira, o sea, los decimales equivalen a una variación de energía tremenda. Es por eso que lo que tú dices es preocupante. ¿En qué sentido? El año 70, tanto Ancash no estuvo preparado para un sismo de esa magnitud, hubo mucho daño, muchas construcciones de adobe y quincha, por eso hubo muchos muertos, todo Chimbote se destruyó, Casma desapareció, Guarmey desapareció, todo el adobe. Ahora se está construyendo ya con nuevas normas, pero ¿qué pasa? Los sismos son de mayor magnitud,
Pero yo, en el caso muy específico de Chimbote, sí tengo una opinión muy personal. A ver. En el 70 éramos 171.000 habitantes, ahora somos casi medio millón, y han crecido las construcciones ya de más de 3, 4, 5, 6 pisos. Ahora la pregunta es, ¿quién me garantiza de que los proyectistas, los que han construido eso, han aplicado normas? Ajá. Y entonces nace la otra pregunta, se llama lo que se llama la pintura sísmica. Tú puedes ver un edificio muy bonito en el casco urbano, lo ves, puta, que este edificio te pasa, ¿no? Pero ¿han aplicado normas? ¿O es solamente pintura sísmica nomás? Sí. No, hay esa teoría, entonces... Por lo general, digamos, a ver, un ciudadano común y corriente que quiere construir su casita, recurre al maestro de obra, ¿no? No llama al ingeniero, no llama al arquitecto, absolutamente nada, un maestro de obra. Y el maestro de obra, digamos, recurrirá pues a su experiencia, ¿no? Para ver si es que la construcción pueda servir, pero ese tipo de cosas no garantizan, digamos, que un sismo se caiga o no. Mira, la gran experiencia que tuvimos con el hijo Curubilla el 70 y que originó que yo a partir del 71 esté en Chimbote, éramos 15 bachilleres la UNI que nos graduamos acá en Chimbote, es que Chimbote tenía un montón de urbanizaciones porque era un lugar industrial, la del norte, el Carmen, Los Pinos, casas de vivienda de 1 o 2 pisos. Y gran parte de estas se destruyeron. Oye, cuando yo vine acá, parecía que habíamos bombardeado a Chimbote, todas las casas casi destruidas. Miles y miles de casas. Entonces, cuando evaluamos daño, llegamos a una conclusión muy importante. Evaluamos por qué se ocasionó ese daño. Y entonces, ahí viene la famosa, las columnas de confinamiento, la viga de confinamiento, la viga alrededor de la... O sea, ya empezó a aplicar normas sismo resistentes. Y algo muy positivo, nosotros evaluamos como 8.000 viviendas. Y calculamos que más de 3.000 viviendas podían ser reparadas. Nosotros hemos reparado más de 3.000 viviendas después del terremoto. Gente que se le dio su casa, se le dio un préstamo y reparó su casa con el MAI Perú. Este es un buen objetivo de Curubilla y lo logramos. Que creo que no hay otro terremoto que tengamos ese tipo de noticias. Ingeniero Hermosa, desde digamos, bueno, usted es decano de la Facultad de Ingeniería y tenemos también acá en la Universidad del Santa y en otras universidades donde se brinda ingeniería. ¿No hay investigaciones respecto, por ejemplo, a si las construcciones en nuestra ciudad o en nuestra provincia son construcciones seguras? Me refiero a las construcciones de material noble. No, acá hay una cosa muy importante que es de preocupación del mismo gobierno actual. ¿Qué pasa? ¿Quién es el presidente de Defensa Civil en este momento acá? El alcalde. ¿Quién da la licencia de construcción? El alcalde. ¿Quién crea los asistentes humanos? El alcalde. O sea que la gerencia de la municipalidad tiene mucho manejo en estos desastres y es por eso que entre poco se está pidiendo que se cree un instituto contra el desastre, de que recoja toda la información y coordine con los municipios para que se evite eso. Yo me acuerdo que cuando llegué a Chimbote en los primeros años se hacían construcciones. Yo pagaba un derecho por licencia de construcción y un derecho por supervisión de la obra. Y el municipio me mandaba un ingeniero especialista y veía que yo cumple la norma de mi edificio que iba a construir. Ya eso se olvidaron. Tú vas, pagas tu derecho y esa plata ¿dónde va? Entonces falta ordenar mucho el municipio. Lamentablemente muchas autoridades no son técnicas. Pues. O sea, en la teoría, digamos, nuestras casas, las de material noble, deberían ser casas seguras porque se supone que tienen el aval de defensa civil. En la teoría No, y sobre todo yo pago un derecho que me pone el municipio que me da la licencia para que supervise mi obra. Supervisen, claro. No digo todos los días, pero continuamente va a ver si cumple con los planos que han aprobado la licencia. Inclusive usted hay que pasar la licencia. En la práctica esa supervisión nunca ocurre, ¿eh? No, eso no ocurre, ¿no? Y eso se viene reclamando por parte del Colegio de Ingenieros hace tiempo, porque ahí hay representantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, esa comisión está formada por ellos, ¿me entiendes? E inclusive cobran ese derecho, a ellos se les paga un derecho también a ellos por su función en la comisión, pero el municipio con parte de ese dinero debe nombrar inspectores para que controlen las construcciones. ¿Me entiendes? Tú has visto que hay una obligación que cuando yo hago una construcción debo poner un cartel grandazo que diga licencia de construcción con número tanto, y que está siendo supervisada. Como te digo, son acciones que nos estamos descuidando bastante, y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un terremoto para llegar a 8.5 en Chimbote? Para mí los daños van a ser grandes, porque muchos edificios que aparecen muy seguros, ni hablar. Los miles y miles de construcciones de viviendas que se hacen para gente de clase media, clase baja, son altamente vulnerables. Ya lo estamos demostrando. Mira, hasta con Fenómeno del Niño había problemas de vivienda con las lluvias. Ha hecho daño. Villa María ha hecho una evaluación en la universidad hace poco, en lo que hemos asombrado, había más de 500 viviendas dañadas, los muros por la humedad nomás de la lluvia. Ingeniero Manuel Hermosa, bueno, estamos haciendo la transmisión también por Facebook Live, hay algunas inquietudes de las personas que nos están siguiendo, se las voy a leer para escuchar sus comentarios. Portugal Valdivieso escribe lo siguiente:
El sistema drywall es antisísmico. Es una buena alternativa para casas con primeros niveles y que tengan vigas y columnas de concreto. A ver, acá me perdí. En Chile el 70% es de este material. ¿El uso del drywall? No. La construcción de tipo drywall así están tomando ciertos elementos sísmicos porque son livianas. Casualmente, en un tiempo se hablaba mucho que se podían construir viviendas de madera porque la madera era flexible. El drywall también es bastante competente para efectos sísmicos. Más bien el drywall tiene que tener mucho cuidado en efecto de lluvia, la humedad, ¿no? En ese aspecto sí tiene que tener mucho color. Pero en el aspecto de estructura, yo creo que son bastante representativos como para vivienda, porque se pueden hacer hasta 1 o 2 pisos, ¿no? Ibi Isaciga Barrera pregunta, ¿y cuál es el organismo que regulará las construcciones futuras? Bueno, en este momento, digamos, los municipios a través de sus áreas de defensa civil, ¿no? Yo insisto de que debe regularse nuevamente con un nuevo reglamento y en la que puedan participar otros organismos como las universidades. Nosotros acá en Chimbote tenemos 4 escuelas de ingenieros civiles, las 4 universidades que votan ingeniería civil en la Casa de San Pedro. Entonces ellos pueden pedir colaboración, o sea, hacer convenios. Yo creo que estamos a tiempo, podemos hacer ese tipo de trabajo. Y te lo adelanto, yo tengo la suerte de ser decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Allí estuve conversando con unas regidoras, porque hubo la ceremonia del reinado, estoy ahí la regidora. Y entonces le planteaba esa posibilidad de que la San Pedro haga un convenio con los municipios y algunos colegios y empecemos a hacer charlas, colegio, a hablar con Cencico para ir preparando a la gente. Mira, cuando nosotros reparamos 2.500 viviendas y la hicimos en Chimbote después del terremoto, hicimos cursillo de formación para maestros de obra. La Comisión de Reconstrucción CRIRSA, con Julio Corollivas, trajimos profesores de la UNI, y fue uno de los profesores, dictamos charlas a los futuros maestros de obra que iban a hacer la casa de Canalones Brutes. Esa casa de Canalones Brutes fue con preparación previa de maestros de obra y operarios y albañiles. Los preparamos, yo me acuerdo que tuvimos un alumnado más de 200 maestros. ¿Esas casas son construcciones antisísmicas? Son antisísmicas, las casas de Brusque, Canalones, inclusive están con seguro. Durante, creo, 2 o 3 años le dieron seguro a los que alquilan esa casa con una empresa de seguro. Exigía, sí. Y una construcción, bueno, ya estamos hablando pasado el año 70, ¿no? Ese tipo de construcciones, por ejemplo, ¿qué tiempo de vida útil tienen? ¿Cómo? ¿Qué tiempo de vida útil tiene una construcción por lo general? No, una construcción puede durar 30 o 50 años, después del mantenimiento que tú le das. Si tú tienes un edificio, te puede durar hasta 100 años, pero le das el mantenimiento permanente. ¿Qué tipo de mantenimiento se da? No, entonces que puede haber que una columna está el fierro desgastando, le hace una reparación de la columna. Los techos, cuando vemos que las viviendas se están oxidando, tú puedes reparar el techo aligerado. O sea, hay técnicas de reparación. Nosotros hemos aplicado muchas técnicas de reparación en 70, hemos sido el ejemplo. Hemos hablado de vías de confinamiento. ¿Quién hablaba antes de vías de confinamiento? Todos decían las casas son de ladrillo, no. Entonces hablábamos de poner columnas de confinamiento para reforzar el fierro, denunciamos, poner vigas de confinamiento, había vías que llegan a la vivienda, a ubicar placas en ciertos lugares en caso de 2 o 3 edificios. Chimbote tiene un suelo pantanoso, ¿no? Chimbote ha sido un tremendo pantano, digamos, ¿no? Antes de que viniera a poblar tanta gente aquí. Y uno hace una zanja pues de 1 metro de profundidad y encuentra agua, ¿no? Digamos, aquí en Chimbote, su tierra, su terreno, ¿es seguro para las construcciones de 4, 5, 6 pisos? Mira, cuando hubo terremoto, Chimbote era el país que daba más rentas al Estado a través de la pesca. El boom del pescado daba muchos dólares, mucha divisa. Y es por eso que el gobierno, aquel entonces, el gobierno de Velasco, tomó una decisión muy importante, que para reconstruir Chimbote tenía que tener ayuda extranjera de expertos. Y pidió ayuda a Naciones Unidas, vinieron 20 expertos de Naciones Unidas con 20 expertos peruanos y formó el famoso Plan Chimbote. El Plan Chimbote que yo el año 71-72, un poco participé en la evaluación de daños, permitió evaluar los suelos de Chimbote. Chimbote tiene una variedad de suelos. ¿Y para qué se permitió evaluar los suelos de Chimbote? Para ver si se mantenía Chimbote en el mismo lugar con su característica o había que buscar mejores terrenos. Y estos estudios que se hizo en lo que se llamó la microzonificación sísmica, el primer mapa en el Perú que se hizo los japoneses acá, se estableció que el mejor suelo de Chimbote está en la parte sur. Es por eso que se crea el Nuevo Chimbote. El Nuevo Chimbote es la zona que tiene mejores suelos arenosos, niveles freáticos bastante profundos, ¿no? Y demostró los movimientos sísmicos que había habido mucho poco movimiento. En cambio, el suelo central de Chimbote, el nivel freático está medio más. Tú estás en el casco urbano, tienes agua medio metro,
¿no? Ahí donde venden los anticuchos, por ejemplo, yo he hecho estudio de suelo, el agua está a 80 centímetros, es increíble, ¿no? Entonces, hay suelos que son húmedos. Y entonces se hizo la microzonificación sísmica. El nuevo Chimbote no se eliminaba, pero se controlaba el crecimiento, como te estoy explicando al comienzo. La zona industrial iba a ser la zona 21 de abril. La zona central de esparcimiento era en la parte central donde están los pantanos, y la parte sur era ya el nuevo Chimbote. Hay un plan, hay un planeamiento que lo puedes tú visualizar. Ese gráfico puede ser lo que es Chimbote, mira. Acá está Chimbote viejo, el año 72, acá está el nuevo Chimbote, y acá están los pantanos, donde todavía existía 3 de octubre, fíjate, los 3 pueblos, 1 de mayo, 3 de octubre, y eran chiquititos, y estaban juntados los pantanos. Ya, y... todavía no pasaba el río de la Camarga, porque el año 72 desviamos la Camarga acá, y ya se empezó a llenar. ¿Y este plan de microzonificación se respeta? Se ha respetado, inclusive con eso permitió hacer el plan director de Chimbote, el plan urbano de Chimbote, que ya funcionó hasta el año 80, y el año 2000 me recuerdo que con el alcalde Guzmán Aguirre, hicimos ya un mapa más amplio, el mapa de peligro. Chimbote es una de las pocas ciudades de Perú que tienen un mapa de peligro, donde se controla todo lo que son, no solamente sismos, ya todo, las lluvias, los fenómenos del Niño, ya ahí aparece. Porque yo le planteo la inquietud de si se respeta este plan de microzonificación. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente tendríamos que construir donde debemos construir y no construir donde no se debe. Por ejemplo, ¿no? En la zona que se denomina el Parque Metropolitano se construyó una megaplaza. Allí, hasta donde yo tenía entendido, no debía hacerse ningún tipo de construcción. Claro, no es una construcción muy alta que digamos, pero se supone que no debería construirse por allí, ¿no? ¿O sí? Mira, te digo una cosa, el plan Chimbote que se elaboró en el 72 y se empezó a aplicar en esa época, lo maneja directamente el gobierno del desastre, Cris, Ordesa, Renocentro, hasta Cordeanca ha sido esto, el manejo de eso. Yo soy gerente de Cordeanca 5 años, yo soy el gobierno de Belaúnde, fui gerente de Cordeanca. Lamentablemente Belaúnde y todo el control urbano lo controlaba esa entidad. El municipio hacía poca labor ya de licencia, pero porque no había ley de municipalidades. Pero me acuerdo que el año 83 el gobierno de Belaúnde saca la nueva ley de municipalidades y ya le da la competencia urbana a los municipios. Entonces el plan Chimbote, el control de urbano de Chimbote, de no hacer uso de tierra no conforme, está bien controlado por nosotros. Había invasiones, venían a ponerlos acá, pesa palazos. Pero ¿qué ha pasado? Que a partir del 83 ya empieza a manejar, en Anca sobre todo, el desarrollo urbano, los municipios. Entonces, gran parte del personal que trabajó en Cristo Ordesa pasó al municipio, ingenieros, arquitectos, y ahí empezaron. Entonces, ahí surge el gran problema. Ya, eso ha sido para mal. Ha sido para mal porque ya entra el aspecto político. Entonces un alcalde que quiere ganar votos, ve un terreno muy bonito que es para parque, lo puede convertir, le cambia de uso, lo convierte en vivienda, lo lotiza y ganó votos. Por ejemplo, estas últimas invasiones que han aparecido en Nuevo Chimbote, también lo vemos en Chimbote, ¿eso cuánto afecta el tema de la seguridad? Tremendamente, imagínate, para mí me preocupa que, por ejemplo, el proyecto Chineca le han quitado 300, 500 hectáreas y por ahí un sabio dice que no, esas no son tierras de cultivo. Señor, está loco, si ya había un estudio que costó plata para hacer el proyecto Chineca y lo considera ya agrícola, sale un sabio y dice no, es para vivienda, para ganar políticamente. Entonces, el problema de Chimbote es que quizás la parte antigua se ha respetado, pero los espacios de muchos lugares para otros usos, sobre todo parques, zonas de recreación, a veces por aspecto político han sido invadidos. Pero sí, el otro detalle que es valioso, sí, respetarlo, es que sean las partes de las vías principales sí se han respetado. Pero se está pidiendo ese control, porque ya se han dado cuenta de que está generando problemas. El caso de Villa María, por ejemplo, al final de Villa María, donde está el río de la Camarga, ya es el cuarto fenómeno del niño que Villa María sufre el mismo problema y nunca lo reubican. Así es. Vamos a recibir comunicaciones telefónicas al 327435. Hola, buenos días. Buenos días, amigo Walter. ¿Cómo está, caballero? Le escuchamos. Ingeniero, excelente programa. Se debería repetir varias veces para tocar varios temas. Lo que dice el ingeniero es totalmente cierto. No se respetan las normas de construcción civil, se levantan piso sobre piso nada más para temas de alquiler, para ganar dinero, y no se respeta. Lo que dice es cierto, mire, y uno de los, por eso yo siempre reconozco el gobierno de Fernando Belaúnde en contraposición a esa lacra de Alan García que no ha dejado nada para Chimbote. Don Fernando Belaúnde nos dejó este monumento que es el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, que está hecho con todas las normas de construcción civil,
y que es un edificio que si de haber un terremoto, Dios no lo quiera, es uno de los que va a permanecer en pie, porque aparte de tener todas sus columnas, todas sus vigas, suelo de Nuevo Chimbote a 1,5 o 1,80 m, el suelo es bastante rocoso, o sea, soporta bastante. Y una de las urbanizaciones más seguras de Chimbote, no sé si el ingeniero lo sabe, eso de llamar primera etapa, eso lo hizo Velasco. Todas las casas son con material llenado, ¿no? Y alambrón, es mezcla y alambrón. O sea, esas son casas de primera y segunda y tercera que las lotizaron. Es una de las zonas más seguras de Chimbote, son antisísmicas. Y lo que dice es cierto, ¿no? El tema de las invasiones que ha hecho político y ahora hasta criminal, ya la gente, ya las autoridades ya como que tienen un poco de reticencia en querer retirar a la gente que invade, porque si nos damos cuenta de un tiempo de esta parte, los desastres que han ocurrido, que se ven en Lima y al sur de Lima, son casi todas las invasiones, en las quebradas, los ríos, el río que regresa a ganar su cauce. Y una pregunta para el ingeniero. Ingeniero, ¿cree usted que los daños en Chimbote de haber un terremoto serían cuantiosos en cuanto más o menos, en parte económica, más o menos un cálculo, cuántos edificios quedarían en pie? Y el tema de vidas, ¿cuánto se perdería? Muchas gracias, Walter. Muy bien, muchísimas gracias. Los daños que eventualmente provocara un terremoto de gran magnitud en Chimbote, se puede, claro, es difícil, ¿no? Pero ¿se puede hacer un cálculo, un pronóstico? Yo creo que sí. ¿Serían cuantiosos? Mira, yo me acuerdo que el año 2000 hubo un congreso de ingeniería civil en Cajamarca, me acuerdo, y trabajé con el CIMIC. Hicimos una evaluación, yo estoy hablando del año 2008, creo que y una evaluación sobre todo de edificaciones, con estudiantes de la San Pedro como tesis. Evaluamos más de 200 edificios de lo que había todavía en este momento en Chimbote, y la vulnerabilidad era grande, ¿eh? Mira, edificios. Y también hicimos algo de evaluación de viviendas, en algunas urbanizaciones había muchos descuidos. Le faltaban vigas de confinamiento, a una no le ponían columna, habían cercos sin nada de viga superior. Entonces había un alto grado de vulnerabilidad. Es por esto de que, y eso es lo veo que se mantiene, ¿no? Porque como tú bien lo dices, falta el control técnico. Y tenemos profesionales que no son costosos, y a veces las mismas universidades pueden apoyar. Yo creo que se tiene que hacer ya una campaña, porque yo no soy muy seguro de que va a haber un terremoto en Chimbote, pero esto del silencio sísmico preocupa. Mira, el día 26-27 de mayo hicimos un evento con el Colegio de Ingenieros por sus 50 años, y tuve la suerte de traer a 5 ingenieros de la UNI expertos en sismo, que me apoyó el Centro de Investigación Sísmica, y uno de la Católica, experto. Yo también tuve como expositor, 6, yo después 7. ¿Y me preocupó, ¿Qué se dijo allí? ¿Qué se dijo en el evento? ¿Qué dijeron estos expertos? No, hicieron conferencias, hubo 2 días de conferencia, y no vi ni un ingeniero de algún municipio que esté a cargo de obra, que debió, por ejemplo, yo soy alcalde, oye ingeniero, vayas al evento del Colegio de Ingenieros, vienen expertos para ver sobre terremoros, y eso es su labor. O sea, lo que usted no quiere decir es que hay desinterés. Y se le invitó, porque yo soy parte del colegio, soy parte de la asamblea del colegio actual. Invitamos a los colegios profesionales y se dio con seguridad que muy raro vi una persona del municipio. No yo quería que vaya el alcalde ni el regidor, que por mí vaya el regidor de obra con su ingeniero de obra. Que vayan los jefes de defensa civil. O defensa civil obligatoriamente. Claro. Pero ¿qué pasó? Mira, hay varios ingenieros que trabajan con INDECI, el Instituto Sísmico también. Ahí han hablado del silencio sísmico de Chimbote y ya lo han mostrado. Lo que te estoy diciendo, que la zona de Ancas, donde aparece el epicentro del 70 con unos pequeños temblores que están ocurriendo últimamente, pero está bien blanquito. Entonces eso significa que en estos 47 años estamos liberando energía. Es la misma situación de Lima. Lima también está muy preocupado. Es por esto que se ha creado el Centro de Evaluación Sísmica en el CIMIC, para controlar todos los movimientos sísmicos en un instante que ocurren en el Perú. Y como te digo, ya estamos incluyendo nosotros, que tenemos vamos hasta el 7, ya se ha colocado uno la del Santa, uno que tiene el Colegio de Ingenieros, nosotros tenemos el otro que estamos ubicando, 4 acelerógrafos que no van por
permitir ya empezar ya a detectar inmediatamente un sismo y empezar a tomar acciones. Pero algo muy importante, yo creo que este paso se va a dar en forma obligatoria, porque el Centro de Investigación Sísmica, el CISMIC de la UNE, va a tener contacto, parece, con los municipios, porque piensan poner acelerógrafos en algunos municipios, en algunos hospitales, para que también detecten. Y va a ir formando personal. Yo creo que va a cambiar la cosa. Hay un convenio con el gobierno japonés y el mismo gobierno actual. Estuve el vicepresidente ese día de la ceremonia, y hay un deseo de preocuparse en muchas ciudades de la costa del Perú, donde hay la probabilidad de que exista un sismo. Estamos hablando que los sismos no se pueden anunciar, pero sí sabemos su origen y la probabilidad de que ocurran. Y eso su ocurre impacto se puede aminorar con prevención. No, bastante. No te puedo poner el ejemplo de Chile, que un terremoto de 9.5 mueren 300 y un terremoto en Haití el mismo año mueren 300.000. Así es. Vamos a recibir otra comunicación telefónica. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Aló, ¿Cómo está, caballero? Le escucha el ingeniero Manuel Hermosa. Sí, qué gusto saludar también al ingeniero que está usted entrevistando. Bueno, yo quería hacer más unas preguntas que está dando conformidad de que dice bien el ingeniero, como decía la llamada anterior. No voy a hacer el papel de notario, sino de preguntón acá. Por favor, quisiera que me resuelva unas consultitas. Por ejemplo, aquí en la zona del trapecio, ¿no? 15 de abril, bueno, señor Mirar, básicamente el trapecio. Yo quería conocer si el terreno que está en ese espacio del trapecio lo conoce exactamente en cuanto a la capa freática y saber exactamente de qué tipo de terreno estamos hablando y para cuánto de construcción, porque por ejemplo ahora con este boom inmobiliario que hubo, hay construcciones grandes acá, incluso hay de 4 pisos por estos lados del trapecio. Pero era mi consulta, la primera, ese punto. La segunda, que tiene que ver con este primero. Por ejemplo, tengo un familiar que tiene una casa de 2 pisos, que está construida para eso, pues no para 2 pisos, no la va a demoler para construir los 2 pisos más que quiere. Pero ¿cómo haría para, supongo que es un ingeniero el que tiene que dar una evaluación, pero ¿cuánto se necesita de reforzamiento para una casa de 2 pisos construida y que quiera construir 2 pisos más en cuanto a columnas, digo? Porque siempre se habla de que la base de todo tipo de sistema de edificación son las columnas, ¿no? Y estamos hablando del tipo de fierro y el tipo de grosor de columnas. Esa era la segunda cosa. Y la última es, ¿no cree usted, ingeniero, que el informalismo en general y en el sector suyo que maneja ahuyenta, las normas ahuyentan a la que la gente busque los trámites regulares en una municipalidad? Hablo de que, por ejemplo, hay tasas, costos que pagar el municipio, que son muy onerosos. Por ejemplo, si yo quiero construir un piso más, me cobran un porcentaje de lo que voy a construir. Y pues, por supuesto, el peruano informal, mejor digo, yo hago esto, no toco la puerta del formalismo, nada, y lo hago a mi coste, a mi beneficio, y no pago mucho al municipio. En concreto, ¿no cree usted que tiene que cambiar ese enfoque y no ahuyentar, sino tratar de buscar fórmulas de formalización en este sector? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, son inquietudes bastante interesantes. Sí, son varias preguntas. Por ejemplo, habla de trapecio, ¿no? Mira, en el trapecio nosotros reparamos más de 200 viviendas, porque el suelo del trapecio es bueno, suelo arenoso, nivel freático bastante profundo. Quizás la zona cercana a la ribera puede haber un nivel freático muy superficial. O sea, ahí el suelo se puede comportar muy bueno ante un efecto sísmico. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que, sobre todo, viviendas de 1 o 2 pisos, que son generalmente de ladrillo, hay que hacer confinamiento. Y esto es el desconocimiento a veces de muchos maestros de obra. El terremoto nos demostró de que el ladrillo y el concreto puro soporta cargas de compresión verticales, y el movimiento sísmico genera cargas horizontales. Entonces el ladrillo, el concreto solo, es falla al corte. Y entonces se le pone la columna de confinamiento para que la columna con sus estribos en los extremos puedan absorber el cortante horizontal. Y entonces defienden la construcción. Cuando tú pones, y ahora el terremoto se origina en 2 sentidos. En el sentido contrario, donde están las vigas en la parte superior, también se pone la viga para que no rompa el muro hacia el medio y la viga soporte la deformación y elimina la energía del sismo. O sea, eso de poner vigas, columnas de confinamiento, vigas, collarines,
son muy importantes, no solamente un adorno que le decimos, porque mucha gente no basta con el ladrillo, le pongo mi 4 fierritos a la columna, le pongo unos estribos cada 40 centímetros, armo la canastilla, vacío mi corrito, estoy feliz. No, ustedes saben que en los extremos de encuentro de viga con columnas en los muros debe haber una concentración de estribo. El estribo, que es acero, se deforma y absorbe energía. Esa es la importancia, es que a veces el maestro dice, a veces dice, ¿para qué ponemos el estribo? Oye, señor, le pongo el estribo mejor cada medio metro y ahorramos tantos kilos de fierro. No es así, señores. Le ponemos fierro de 1/8, de 3/8, cuando ahí está mandando al ingeniero de media, le pone de 3/8. Entonces, esa es la falta de control, pues. Ingeniero Hermosa, bueno, a propósito de la llamada, nuestro oyente advertía, por ejemplo, que cuando uno quiere seguir toda la formalidad para hacer una construcción, hay un montón de trámites y cobros y todo eso. Entonces eso como que ahuyenta a las personas, ¿no? Para acudir al municipio, a las áreas correspondientes de la municipalidad. Y claro, pues se construye, digamos, de manera informal. Él decía, si no considera usted que estas normas ahuyentan a las personas para construir de manera segura, de manera formal. No, yo te voy a lo siguiente. ¿Qué tendría que hacerse con el tema de las normas en todo caso? Yo te voy a lo siguiente. Hay dos cosas bien diferentes. Cuando yo quiero hacer mi casa, buscaré pues un maestro, o un ingeniero, un arquitecto, y me hace el proyecto. El ingeniero estructural hace el plano de estructura colocando los estribos, los fierros, todo lo necesario. Ese expediente es un expediente con unos documentos para tramitar la licencia de construcción, que como tú dices puede ser muy oneroso, mucho tiempo demora. Pero vamos al caso, suponiendo que yo no saca licencia para construir, pero debo conseguirme buenos planos. Y así que se cumplan los planos que me ha hecho el ingeniero, el arquitecto. Por lo menos no eso. tener licencia, pues la multa, pero construyo. Pero lo importante es que se aplique lo que ha diseñado el proyectista. Y no es nada del otro mundo. Y yo veo planos de vivienda de 2 pisos que son casi típicas. Las cosas son típicas, el fierro que manda. Así que hasta le dio copia, creo, de otro plano para hacer un proyecto. Entonces lo que tiene que hacer el dueño. Yo apoyo muchas casas así de 2 o 3 pisos, gente así que no les cobro mucho y les exijo que pongan esto. Porque no, ingeniero, pero veo mucho estribo. Usted me pone el estribo, señor, porque así está mandando el proyectista. Muy bien. No, entonces, hay una serie de factores que influyen, pero se nota, falta la presencia de un especialista. Nos ha quedado corto, ingeniero Manuel Hermosa Conde, nos ha quedado corto el tiempo. De verdad, hay un montón de inquietudes que nos asaltan y estoy seguro que nuestros oyentes también. Ojalá que podamos concretar una próxima entrevista, porque el tema creo que es de palpitante actualidad. O sea, el terremoto del 70 ocurrió ya hace más de 40 años, pero yo creo que todavía no hemos aprendido la lección, así es que tenemos que seguir insistiendo en la prevención. Yo respeto los simulacros, respeto una serie de acciones que se hacen, que es parte de la labor de defensa civil, pero estamos descubriendo mucho el aspecto constructivo. Ese es un detalle muy importante. Ahora, tú me dices, y digo otro ejemplo, te pongo un ejemplo real. Las 800 hectáreas que están entre los 2 distritos, que iba a ser el gran parque central de Chimbote, tipo como Nueva York, otros países, que mucha parte está invadido políticamente, pero tú ves el mall que va miles de personas, es una zona súper segura. Ha sido pantano, pero ¿qué han hecho estos señores? Han metido tal cantidad de pilotaje que le garantiza la construcción. ¿Lo mismo que el estadio? El estadio también metieron pilotes. O sea, la técnica, depende mucho de la técnica, digamos. Insisto, no podemos eliminar el sismo, es algo inevitable que podemos tenerlo o no tenerlo, pero sí está en nuestras manos bajar la vulnerabilidad, tratar de reforzar nuestras construcciones aplicando las normas que existen. No son normas muy difíciles. Perfecto. Todos los maestros de obra conocen hasta los ingenieros. Vamos a recibir una última comunicación. Hola, buenos días, le escuchamos. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Mire, señor, le llamo de San Juan. Acá en esta zona mucha informalidad y si uno quiere trabajar formalmente como debe de ser, hacer una pequeña construcción, los de la municipalidad, de Seda Chimbote, te caen como gallinazo, todo el mundo quiere cobrarte, todo el mundo quiere sacarte plata, entonces así no es. Yo en realidad he paralizado mi pequeña construcción y muchos construyen y no pasa nada. ¿Por qué a mí? Las autoridades se me prenden, yo a veces reclamo los derechos de mi pueblo y por eso yo creo que es el problema. A mí todo el mundo, como gallinazos viene, señor, y así no es. Quiero que las autoridades tomen cartas en el asunto de tratar a todos por igual. Yo me asesoro para hacer una construcción, me asesoro con gente mayor de edad
profesionales que tienen mucha experiencia y coordinamos. Señor, para yo poner una columna, lo hago así. Yo no espero que vengan muchachos a trabajar a mi casa, no, porque esos muchachitos, una vez que te paran la columna, cobran y chao. Y mañana puede haber un temblor y se te viene encima tu columna. Muchas gracias por la oportunidad y les agradezco eternamente. Muy bien, muchísimas gracias a usted, caballero. ¿Algún comentario, ingeniero? Te agradezco tu observación, efectivamente. Parece que los municipios ponen personal técnico que maneja lo que es la licencia de construcción, que, bueno, tienen otros intereses. Ya en el colegio hemos observado a veces gente que va a averiguar cómo hago para mi licencia de construcción. ¿Y tienes proyectos? No, lo voy a hacer. Inmediatamente ven la forma de cómo contactar para ellos hacer proyectos y entonces son juez y parte. Este es el gran problema a veces, y los sorprende. Y si tú dices, no, yo tengo mi ingeniero, ya muy bien, el día que tú haces tu licencia, te ponen trabas, te aguantan tu expediente porque ahí no me quiso dar el proyecto, no me apoyó. Así es. Lamentablemente tenemos gente de ese tipo que tenemos que superarlo. Yo creo que si se supera eso, muchas cosas se puede hacer. Pero no hay problema, señor. Yo creo que cuando tenga ese inconveniente, busque pese a la regidora. Para eso tenemos nuestros representantes que son los regidores. Hay un regidor de obra. Claro, oiga, señor regidor, yo quiero sacar mi eso. licencia, quiero pagar mi derecho y me están poniendo trabas. Y ese regidor lo apoya. Esa es la función de un regidor. Para eso hemos elegido a nuestros regidores. Hay soluciones, pero lo felicito que usted trate de mantener siempre su proyecto, que se respete el proyecto. Si hay estribo en mi columna, lo pongo. Muy bien. Ingeniero Manuel Hermosa Conde, muchísimas gracias. Te agradezco bastante en tu programa La Pepa. La Pepa, espero estar pronto en La Pepa. Bueno, usted nos ha traído yo la Pepa gustoso, espero que en estas semanas que vienen se me alivia ya, porque estamos en la semana del ingeniero, 50 años de ingeniería, semana de la San Pedro, la Universidad de San Pedro, y ahora empieza la semana del Chimbote, así que calculo que antes, fines de junio, estamos más liberados. Muy bien. Y me ofrezco venirte porque me agradaría bastante darte bastante información. Perfecto. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Navega en internet y visita